Todo era tierra, no había ni asfalto. Entonces ya estábamos un poco más comunicados, ¿no? Entonces bajabas andando. Hasta Riazor bajabas andando. Estabas fuera de la ciudad. Entonces andabas a Coruña, bajamos a Coruña. No sé, hasta el año, pues, 58, 68, hasta 75 más o menos, que yo recuerde. Creo que el tema en este barrio, que hay mucho movimiento asociativo, es posible que terminemos encontrando pistas, igual que planteamos eso de, oye, que el ayuntamiento utilice los bajos que van quedando vacíos, ¿no? Que los utilice para ir dando servicios, para ir facilitando, para ir creando lugares de encuentro para los mayores, para los jóvenes, ¿sí? Para los vecinos en general, porque hay muchos servicios que dar y mucha necesidad de espacios de intercambio, y se pueden crear espacios de intercambio a nivel de arte, es decir, oye, hay locales donde los jóvenes podrían juntarse a ensayar música, muchos movimientos con eso de los jóvenes, ¿no? Pero también donde se podría hacer mucho intercambio a nivel cultural, entre inmigrantes, etc. Y también donde el ayuntamiento podría acercar a los vecinos servicios que ya está dando, pero que nos obliga a ir a otra parte a que nos lo den, ¿no? Esa es una parte. Y sin embargo lo que detectamos es que el espíritu humano resiste, entonces esto no... Pero alguien que pase por la calle Barcelona en los últimos 8 años lo ha visto. Tú, a finales del 1900 era raro encontrar un niño por la calle Barcelona. Era casi una sensación un poco triste, ¿no? Era mucha gente mayor, muy poca gente joven, casi nadie tenía hijos y tal. Con la llegada de inmigrantes eso cambió radicalmente. Cosa de 2 años empiezas a ver niños en la calle otra vez y niños jugando en la calle
y le han dado una alegría al barrio que estaba prácticamente perdida, ¿no? Sí, hay debate porque desde el principio creo que se hicieron mal las cosas. La huerta que dejaron las monjas, el solar de las monjas, en un barrio que carece absolutamente de equipamientos, no puede, no debe ser ocupado por viviendas, en un barrio súper masificado. No sé por qué, calculo que habrá habido pues gestiones especiales, ¿verdad? E intereses económicos y sobre todo información que casi siempre va para unos hombres que no necesitan ya de privilegios, porque lo tienen todo. Y que son, pues, pertenecen a familias de Galicia que nadan en la abundancia. Y no sé por qué la información, al saber los hombres que tienen poder, al saber que aquí quedaban solo 4 o 5 monjas, pues esa información llega primero a esos hombres. No sé por qué tienen que ocurrir estas cosas.
Ver que está ahí, convierte en un niño. Y esto es sano. Yo Yo si pudiera bebería mi vida.